Aló, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gran saludo para todos ustedes. Soy Cristian Ceballos y nos encontramos nuevamente en este stream, en este New Humanity School Live de cada viernes, como lo venimos haciendo desde hace tanto tiempo. Un gran saludo para todas las personas que ya nos están acompañando, a las cuales les agradezco que cuando puedan me cuenten y me comuniquen se está viendo bien y escuchándose bien. Mientras tanto te cuento que este stream lo estamos hasta live, lo estamos compartiendo directamente en Instagram, en Facebook, mis dos perfiles y la fanpage de New Humanity School, en YouTube, en Telegram y en Instagram. Así que bueno, podés encontrarnos en simultáneo en todos esos canales. Como te decía, viernes a viernes estamos aquí y el tema de hoy es una revelación, una develación. Bueno, muchos de ustedes, los que me siguen sobre todo, ya saben muy bien que en el 2027 es mi apuesta a postularme como candidato a presidente de Argentina. Y lo que hoy te voy a estar contando es justamente cuál es la apuesta y el sistema político al cual apuesto a crear en este nuevo discurso, en nuestra nueva humanidad, y es la iniciatocracia. Pero bueno, eso te voy a estar contando mientras tanto. Les envío un gran saludo a todas las personas que, como te decía, ya me están acompañando. Puedes vernos en simultáneo en todas esas redes sociales, como te lo comentaba. También invitarte a que te sumes a nuestro grupo de Telegram, en que apostamos a llegar a la brevedad a las 500 personas que estamos participando de ese grupo. New Humanity School Live de cada viernes es la actividad abierta que realizo, pero también te cuento que brindamos actividades semanales, las cuales podés tomar desde cualquier rincón del planeta, ya que las hacemos vía Zoom, solo online, donde vamos recorriendo y profundizando todos esos temas y esas herramientas que hace 10 años ya me acompañás contándote, con lo cual también te cuento que si querés conocer todos los temas que venimos recorriendo hace 10 años, en mi canal de YouTube, el New Humanity School, vas a estar encontrando, bueno, toda esa biblioteca con tantos y tantos videos contándote toda la que implica el proceso de transformación personal, este camino que recorremos hacia nuestra libertad exterior. Si además de las actividades grupales te interesa profundizar aún más en el mano a mano, te invito a lo que son tanto las sesiones de análisis iniciático particulares, en pareja, para empresas que brindo, y si lo que tenés es alguna consulta puntual, también lo podés hacer. Para esto, mira, acá tenés info@new-mediohumanity.school, me escribís y con gusto te comparto y te hago llegar la información. Bueno, ya por lo que estoy viendo, me están diciendo que está todo ok. Ahí lo veo al señor José, buenas, a Juan, a Laura, a Gladys Orano, a Julia, al señor Seba Hamud, a Karina. Bueno, un gran saludo para todos ustedes y también para todas las personas que están acompañándonos en este live del viernes de hoy, que venimos desarrollando. Estamos haciendo mes a mes una temática en particular. La de hoy es la del cierre del mes de mayo y que, como te estaba contando, tiene que ver directamente con lo que es la iniciatocracia. Este sistema político al cual estoy apuntando a compartirte en esta apuesta de crear un nuevo discurso, una nueva humanidad en este siglo XXI. Pero antes de entrar en tema, dos cositas. Uno es darle las gracias a todas las personas que han estado participando a través de Instagram de los juegos mentales que hemos estado compartiendo con ustedes, estos juegos de pensamiento lateral, en donde la apuesta es que aprendas a resolver problemas con una mirada, una perspectiva diferente, una perspectiva no lineal. Eso te ayuda a conectar con otro tipo de soluciones que no sean las mecánicas y, como te decía antes, lineales de siempre. Así que, desde ese lugar,
muchísimas gracias a todos ustedes. Los juegos siguen estando. Si aún no lo hiciste, puedes ir ahí al canal de Instagram, que es @christian.newhumanityschool, juntito, y podés participar todavía. Y la otra noticia que te tengo, que es la primera vez que lo voy a comentar abiertamente, y después ya lo iré promocionando para todos ustedes. Hemos renovado totalmente nuestra página web de newhumanity.school, así que bueno, ojalá te guste, disfrutala, porque bueno, hay muchísima más información que la que había antes, más clara, más específica, y sobre todas las cosas también estamos retomando un proyecto que momentáneamente lo habíamos puesto en pausa, que es el blog, así que bueno, ya vas a encontrar algunos artículos que estoy escribiendo, que eso bueno, lo vas, si haces tu suscripción a la página, que es gratuita, vas a recibir la info, ahí vas a encontrar todas las actividades online que brindo, tanto las que son de la escuela online, Humanity School, como los servicios de análisis que te contaba anteriormente, además del blog. Y en la tienda online vas a encontrar los Mastermind, vas a encontrar el taller de la del logo, vas a encontrar el secreto de Prometeo, y próximamente una gran sorpresa que tengo preparada, que es el lanzamiento en esta segunda mitad del año 2023 de una gran sorpresa para que leas. Ya creo que te estoy diciendo mucho con eso, así que bueno, está en vos descubrir de qué se trata, porque el pueblo quiere saber. Venimos justamente, para los que estamos aquí en Argentina, del 25 de mayo, fiesta patria aquí en Argentina, de la cual, bueno, hace unas semanas atrás te estuve contando a través de un live de ese viernes, creo que fue el segundo viernes de mayo. Bueno, entender cómo de lo que se trata no es de una revolución, sino de una evolución. Porque la revolución lo que hace es generar un ciclo que vuelve al mismo punto de origen. Eso es una revolución. Y lo que apostamos es una evolución. Y dentro de esa apuesta de evolución, justamente lo que te voy a estar contando hoy, que es para que descubras, tomes un primer contacto con lo que es la iniciatocracia, bueno, tiene que ver justamente con eso, con una evolución de los sistemas políticos. Pero lo cual primero, como te digo siempre, para entender lo que viene, primero tenemos que entender lo que hay. Y por lo tanto vamos a entender un poquito la política actual, no tanto desde la cuestión de ser opinólogo respecto al tema, sino contarte siempre, como te digo, esas partes sutiles, esas partes que son las que por lo general no vemos a simple vista y que a través de lo que es la enseñanza iniciática tenemos la oportunidad de entender leyendo los registros sutiles, entendiéndonos a nosotros y al mundo que nos rodea en los tres universos con los que estamos compuestos: el universo sutil, el emocional y el real. Y para eso entender podemos ir tanto de atrás para adelante como de adelante para atrás. O sea, entender entonces la política como un sistema, ¿sí? Que lo que sigue a nivel de lo simbólico es justamente esto, lo hablaba en una de las actividades online que te digo que brindamos, la de los jueves y Anti-Europa, entender que la política no es más que un sistema para poder llevar adelante la dialéctica más básica que habita en nuestro psiquismo. Y esa dialéctica es la dialéctica del amo y el esclavo. Esa dialéctica que puso en juego Hegel hace tiempo, en donde lo que nos muestra simplemente es que en nuestro psiquismo lo que hay es una lógica en donde hay posiciones de amo, posiciones de esclavo, pero que nos muestra esa dialéctica básicamente es que el interrogante que plantea es que el amo para ser amo necesita de esclavo y el esclavo para ser esclavo necesita del amo. O sea, esa simbiosis en el vínculo es lo que hace que constantemente se esté repitiendo esas dos posiciones automáticas, en donde la gran paradoja que aparece es la pregunta de quién es el amo de quién. Si el amo necesita del esclavo para hacerlo y el esclavo necesita del amo para hacerlo, ¿quién es el amo y quién es el esclavo? Bueno, esa invitación
que nos lleva a pensar esa dialéctica, es lo que muestra las bases, todos los sistemas que se han creado al momento. Y ojo, no solo políticos, porque el primer sistema que surgió es el religioso. Es el sistema religioso el primer punto donde se pone en juego esta mecánica de un amo y los esclavos, y en esa simbiosis que te contaba, que básicamente es lo que en tantas otras oportunidades me has escuchado decirte a través de esa pregunta de yo soy como soy para que vos seas como sos, vos como sos para que yo sea como soy. Ahí justamente es donde se arma, como decía, esa simbiosis en los vínculos. Y el sistema religioso fue el primero en implementar. Entendamos que la implementación de un sistema como no son los DIC, intentan ser de orden, lo que intentan es justamente generar un orden a nivel social. No te olvides que en un principio, allá lejos y hace tiempo, cuando éramos nómades, básicamente lo que se hacía es la ley del más fuerte, donde había alguien que se transformaba en el líder de la manada, por lo general, obviamente, en función del más fuerte, y que básicamente lo que hacían era acomodarse para salir a cazar. Y cuando eso, pues, de alguna manera, en el lugar donde estaban, ya no tenían más recursos, bueno, iban a otros sitios en donde estaba la caza. Un primer salto cuántico respecto de eso es justamente el pasaje donde el ser humano pasa de ser nómade a ser sedentario. Al ser sedentario, ¿sí?, empieza a organizarse, ¿sí?, en grupos estables, donde ya no tiene que ir detrás de sus alimentos y de los elementos más básicos, que en aquel entonces no era más que conseguir quizás pieles para su ropaje, pero al hacerlo en un lugar sedentario y empezar a habitar siempre en el mismo lugar, y ahora alimentarse también de la tierra a través de los cultivos, empieza a generarse un tipo de organización social totalmente diferente, ¿sí? Entonces, ya al no tener que salir a cazar como hacía antes, ya el orden social que antes estaba determinado por el más fuerte, ahora empieza a variar, ¿sí? Y como nos muestran los mitos, cuando no hay un orden, no hay unas jerarquías, empieza a generarse lo que es un sistema de horda, ¿sí? O sea, como dice el dicho, ¿no? Todos, muchos indios y pocos caciques, Y en esa mecánica, pues, lo que se termina generando es un caos. Entonces, como respuesta a eso, empezó a generarse el primer sistema de ordenamiento social a través de jerarquías. Esas jerarquías, en primera medida, estuvieron ubicadas a través de los sistemas religiosos. ¿Cómo se implementa el sistema religioso? Pues de repente, podemos decirlo así, ¿no? Había algunos personajes más curiosos que otros que en vez de estar tan atentos a los fenómenos reales, empezaron a estar más atentos a fenómenos más sutiles. Esos fenómenos más sutiles casualmente son, al igual que hoy en día, aquellos que no tenemos un acceso directo a esa información. Y por lo tanto, se le atribuyen en aquella época a factores externos, principalmente a entidades superiores. Y esas personas que empiezan a considerar esos factores sutiles y no tan reales, empiezan a transformarse en un puente entre ese mundo real, ese mundo cotidiano, ese mundo de la caza, la pesca y la recolección, con esas divinidades. Y ese puente, esas personas que empezaron a ser de puente, son las que se llaman sacerdotes, ¿sí? Y cuando te digo los sacerdotes me refiero en todo su amplio sentido de la palabra y no ligado solamente a lo que hoy conocemos como los curas, ¿sí?, que es un grupo de sacerdotes dentro de un grupo religioso. El sacerdote es el puente, de ahí justamente viene esa palabra, ¿sí?, el que empieza a conectar lo real con lo espiritual. Y esos sacerdotes empiezan a dar consejos, empiezan a estar atentos, por ejemplo, a las configuraciones celestes, empiezan a estar atentos al clima, a las condiciones climáticas,
empiezan a descubrir cuándo son los momentos idóneos para realizar determinadas tareas, y todo eso le empieza a dar a esos sacerdotes un punto de mayor poder respecto a aquellos que solo consideran. Y así como tiempo atrás, en las sociedades, como te decía antes, en las sociedades nómades, era el que tenía la mayor fuerza, el que se imponía, conjuntamente con la implementación de los sistemas sedentarios, empieza a tomar en eje el que considera las cuestiones más sutiles. Y ahí es donde se genera la primera estructura de poder, ¿sí? Así que vos fíjate que cuando hablamos de política, el primer sistema que tenemos que considerar como político es el sistema religioso, o sea, lo que podríamos llamar las teocracias, ¿sí? O sea, Dios como eje del poder, ¿sí? Recordad que la palabra kratos quiere decir poder, que viene del griego, que viene de la Grecia clásica, una de la política moderna. Para esto vamos a llegar también a entender eso, para ir comprendiendo un poquito más, como te decía, el desde dónde está conformándose esa situación. Entonces, como les estaba diciendo, ¿sí? Es desde ese lugar en donde empiezan a formularse estas nuevas situaciones que hacen a un eje ordenatorio dentro de las sociedades. Obviamente esas sociedades van creciendo y empiezan a, ya no solamente son luego lo que podríamos llamar puntos geográficos aislados, sino que empiezan a intercambiar con otros pueblos, empieza a generar, por lo tanto, el comercio entre distintos, vamos a llamarlo, poblados, y así eso va evolucionando. Obviamente, que como te decía, ahí tenemos el primer eje entonces de lo que son los sistemas religiosos. Después, como siguiente paso, obviamente, hubo a quien, de alguna forma, dijo, pero esta gente que tiene el control a través de esas cosas que dicen que son designios divinos, ¿cómo podría ser, para no siendo sacerdote, volver a recuperar el control a través de la fuerza? O sea, justamente ese juego que decíamos, esa cuestión de revolución, esa cuestión que hace todo un giro y vuelve a su punto de origen, y así es que de repente empiezan a formarse los estados, podríamos llamar, basados en la fuerza, basados en la milicia, y empiezan a generarse lo que conocemos como los imperios, por ejemplo, ¿sí? En donde, si bien el factor religioso sigue siendo un punto primordial, pero pasa a ser un sistema de consulta, no tanto de gestión. La gestión empieza a estar a través de, otra vez, quien tiene la fuerza, y por lo general la fuerza militar. Por eso justamente esos sistemas donde hay un emperador, ¿sí? Depende el nombre de acuerdo al lugar a que nos estemos refiriendo, empiezan a gestionarse a través de, nuevamente, las batallas, las guerras, porque obviamente en la medida que empieza a haber pueblos en diferentes lugares geográficos con diferentes recursos, siempre hay alguno que dice, pero yo no quiero comerciar para tener esos recursos, mejor que tal si empezamos a agrandar el territorio y a absorber esos recursos que el otro tiene. ¿Por qué? Y porque son vivos. ¿Por qué? Porque seguramente Dios así lo quiere, o los dioses así lo quieren, o los oráculos así lo quieren. O sea, cuando vemos, hay distintas maneras para entender por qué el ser humano encuentra en esos factores externos, ¿sí?, siempre la manera de llevar adelante esa dialéctica del amo y del esclavo. Recorriendo todos estos puntos anteriores es que llegamos, ¿sí? Estoy haciendo un breve resumen, no estoy desarrollando el sistema como tal, sino, como te decía, para entender el desde dónde de la política moderna, los sistemas políticos modernos. Así es que llegamos, por ejemplo, a la Grecia clásica. Justamente
esa Grecia clásica con esos grandes pensadores, con esos grandes filósofos, con esos grandes matemáticos, con esos grandes escritores. De ahí surge la comedia, la tragedia, las escuelas pitagóricas, bueno, esa literatura maravillosa, todos los mitos, bueno, de ese lugar, de esas ciudades-estado en las cuales se empiezan a transformar esos asentamientos, nace de ahí lo que es ese primer concepto que tenemos de democracia. O sea, el poder ya no radica en alguien, puntualmente en el emperador, ni en alguien externo, un dios, sino que pasa a ser del pueblo, ¿sí? De un gobernante, un representante, sería la palabra, la mejor manera de nombrarlo, un representante del pueblo. Y ahí nace justamente la democracia, en aquel entonces como democracia directa, o sea, reunirse un grupo de representantes en una plaza y habían también juntamente ir tomando decisiones, ¿sí? De ahí nace ese primer vestigio que tenemos de democracia y por eso, como te decía, es el registro que tenemos como inicio de los sistemas políticos democráticos actuales. Obviamente, ese sistema democrático después, pensado, vuelvo a decirte, en esa representación del pueblo a través de una persona, tiene un punto fundamental que es lo que tiene una conexión directa con la aristocracia. O sea, el que era elegido como representante no era porque era el más lindo, no era porque el que hacía mejor campaña publicitaria, no es el que hacía mejor clientelismo, no es el que generaba mayores contactos o red de contactos con los demás, sino que el que era elegido representante era porque podía demostrar en sí mismo que era capaz de gestionarse y de gestionar, por lo tanto, un grupo mayor. O sea, lo que hoy conocemos como ese crédito, esa coherencia respecto de ese representante, ¿sí? Entonces, quien podía gobernarse a sí mismo, quien podía gestionarse a sí mismo, quien daba crédito en su propia vida, era también, por lo tanto, quien podía hacerlo a una escala mayor, ¿sí? Ese es un punto que es un puente entre lo que es ese inicio de la democracia y base de la iniciatocracia o creditocracia. Podría ser otra forma de nombrar. Bueno, creo que la historia nos muestra que esa Grecia clásica tan bonita y tan maravillosa después es nuevamente conquistada por por otras distintas culturas. Después vienen los romanos, justamente con el Imperio Romano, el César, empieza toda esa parte, después cae el Imperio Romano, empiezan a armarse en Europa los sistemas feudales, ¿sí? O sea, ese señor feudal que era el amo y dios de ese feudo, donde directamente se hacía todo lo que esa persona disponía, ¿sí? Empieza el uso de la fuerza y de las leyes en función de lo que esa persona impone. De ese sistema feudal pasamos a las monarquías, donde de repente esos grupos, esos señores feudales empiezan a transformarse en dinastías de reyes obviamente nombrados por Dios y bajo la bendición de Dios para hacerlo, con toda una dinastía. Bueno, y empieza a armarse toda la monarquía. Después llegamos a la Revolución Francesa, Vive le France, Vive le Bleu, en donde cae el absolutismo francés, empieza esa revolución del pueblo y se retoman las ideas de la democracia. Conjuntamente con eso, bueno, se van dando otros sistemas o en diferentes lugares, distintas pruebas. Llegamos después a todo lo que tiene que ver con la revolución industrial y todo lo que eso implica, y esa revolución industrial empieza a poner en juego justamente esos nuevos también sistemas democráticos, ahora no ya como una democracia directa, sino como una democracia indirecta,
que es la que conocemos más actualmente, con la división de poderes, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí mismo es que empezamos a ver que como producto de toda esa revolución industrial y como producto de esos sistemas democráticos, nace lo que podríamos llamar la continuación, la evolución del mercantilismo, que es el capitalismo. Ese capitalismo empieza a generar toda esa relación de lo que es el uso, el abuso y el descarte, donde el objeto central empieza a ser el bien producido, o sea, el producto, y el ser humano también pasa a ser un producto, o sea, un objeto. Eso empieza a generar que otra vez se arme la dialéctica del amo y del esclavo, y que entonces un grupo de personas ya hartas de ese tipo de cuestiones, aún más en los lugares donde todavía se estaban gestando a través de las distintas monarquías y demás, y nace, por ejemplo, la revolución la revolución en Rusia, y empieza todo en los sistemas más socialistas, comunistas, que lo que intentan es generar un equilibrio para dar una respuesta a ese uso, abuso y descarte, y así a grandes rasgos es que llegamos a la actualidad, ¿sí? Con básicamente sistemas democráticos, sistemas autocráticos, sistemas autoritarios, etcétera, digamos, ¿no? Pero que todos esos sistemas lo que tienen en común es que están basados en la dialéctica del amo y el esclavo que te desarrollé desde el principio. Esos sistemas lo que siguen teniendo es en el centro algo diferente del ser humano. Es el uso, el abuso y el descarte. Hace tiempito atrás hice un video donde desarrollé mejor estos sistemas, tanto lo que serían los sistemas socialistas como los sistemas democráticos. Si te interesa, bueno, podés recurrir a ese video que tenés más información. Todo eso que estamos viendo, entonces todos esos sistemas que estamos viendo, nos traen a 2023 crisis o crash. Porque esos sistemas políticos, en su origen también sistemas religiosos, lo que están generando, como lo vemos en lo cotidiano, es justamente un punto en donde el ser humano no es más que un producto de descarte de un grupo de personas. ¿Por qué? Porque a los políticos, independientemente del político que sea, del sistema político en que esté, al político lo único que le interesa es el político. O sea, el bien común del político es el político. Que como se da el juego del amo y del esclavo, en donde el amo necesita de los esclavos cada vez que, por ejemplo, en los países democráticos, cada vez que tiene que ser elegido nuevamente como representante, ahí es cuando se acuerda de los esclavos de turno, entonces baja, ¿sí? Baja la plebe, baja el pueblo, y empieza con toda la cuestión, ¿no? Termina la elección, es elegido, se vuelve a olvidar totalmente de eso. O sea, los sistemas políticos actuales están basados, como te decía, en la hipocresía. El político está caracterizado por hacer y hacer solamente aquello que trae un beneficio, y si no le trae un beneficio, pues ni le interesa. Es totalmente hipócrita, o sea, dice lo que se tenga que decir, no por una convicción propia, no porque haya un crédito propio, sino simplemente para ser elegido, para mantener las formas, ¿sí? Para disfrazar determinadas cuestiones bajo la legalidad, ¿sí? Pero nada más que eso. Todos esos sistemas, como te venía contando, ya han llegado a su límite, no tienen más que ofrecer. Basta con ver lo que sucede en países como Argentina, en países como Venezuela, en países como Estados Unidos, en países como China, en Europa, en sus distintos países. O sea, todas situaciones conflictivas, todas situaciones, yo digo, o sea, como lo dije alguna vez, lo que sucedió en el 2020, con los hechos ya conocidos públicamente, demostró y quedó en evidencia que ni los sistemas políticos, ni los sistemas religiosos, ni los sistemas económicos, ni los sistemas de la ciencia como tal, tienen respuesta a eso que pasó con algo tan insignificante, tan minúsculo como lo fue
un virus que puso al mundo patas para arriba, como lo hace siempre el universo, para demostrar todo eso que no funciona y que no está funcionando, y lo dejó totalmente en evidencia. Entonces, con toda esa intro para entender el desde dónde, desde dónde estamos llegando a las situaciones actuales, ¿sí? Donde, vuelvo a decirte, hoy los políticos son elegidos por la mejor campaña de marketing, por el mejor grupo de redes sociales, ya sea los haters o los que los adulan, por el clientelismo, por el autoritarismo, por lo que fuera, son elegidos justamente desde ese lugar. Y vuelvo a decirte, el único bien común sigue estando en el uso, el abuso y el descarte, sigue estando el ser humano como objeto, ¿sí? Sigue estando en donde les interesa 3 carajos lo que realmente pasa a nivel de lo que es nuestra transformación personal. Todos esos motivos, ¿sí? Dar una respuesta nueva, un discurso nuevo, en una nueva humanidad basada en el ser humano como valor central, el desarrollo del ser humano como valor central, basándonos en amar al prójimo como a ti mismo. O sea, traer ese discurso de Cristo, traer ese de Cristo, no el Cristo religioso, sino del Cristo iniciático, ese discurso que hace 2000 años apostó a crear y que la religión se fagocitó y los sistemas políticos de ese momento se fagocitaron. Bueno, rescatarlo, traerlo, ponerlo en práctica, con la reciprocidad, con regresar mejorado a aquello que recibo. Bueno, todas esas cuestiones es lo que nos lleva a entender qué es la iniciatocracia, ¿sí? Algo que de entrada lo que hace es poner al ser humano nuevamente como valor central, y esa es mi apuesta, a generar desde la política ese nuevo discurso, esa evolución en los sistemas políticos. ¿Qué es entonces la iniciatocracia? No es el gobierno de el que tiene la mejor carita, o el gobierno del más lindo, o el que más publicidad hace, sino que retomamos ese concepto de la Grecia clásica, de que quien es el representante sea aquel que deja dicho su mejor crédito, o sea, que aplica en su vida eso que se propone aplicar a nivel social. Pero no solamente eso, basta de esta cuestión de esos sistemas, de la división que hay actual de los, por ejemplo, la democracia, en donde hay 3 sistemas que supuestamente se regulan y se controlan con ese principio de constitucionalidad, como por ejemplo son que el poder ejecutivo está y el poder legislativo, todos se controlan entre sí, y el poder judicial, bueno, gente, son personas y lamentablemente son políticos, y lamentablemente lo único que les interesa son ellos mismos, y hacen arreglos entre ellos mismos. Cuando les conviene están en un partido, cuando les conviene están en el otro. Además son elegidos entre ellos mismos. Pues imagínate que vos votaste un representante con una determinada ideología en un partido político, de repente se le ocurrió, cambió de partido, cambió de bloque, o sea, ya no te están representando a vos, se representa a sí mismo y a sus propios intereses. Y de acuerdo a cómo va toda esa lógica, es que se regulan entre sí esos poderes, ya con la manera de nombrarnos, ese lugar de poder que toman cada uno de ese lugar, y que lo único que terminan haciendo son esas guerras intestinas entre ellos, como lo vemos también, por ejemplo, acá en Argentina, que estamos en época de elecciones, como lo vemos que sucede dentro de los mismos partidos, ¿sí? Entonces, para encontrar una respuesta diferente a eso, la propuesta desde la iniciatocracia es que generar lo que se llaman los consejos, ¿sí? Los consejos, retomando también un poco ese concepto original de la democracia directa, ¿sí? Entonces, retomando ese lugar, ¿cuál sería la mejor manera de encontrar un nuevo sistema que, vuelvo a decirte, vaya regulando desde un lugar totalmente distinto? Consejos de representantes, ¿sí? Consejos de representantes. Un consejo que represente, por ejemplo, un barrio, a una comunidad, un consejo de X cantidad de personas, eso ya lo veremos como si fuera esa mesa redonda del Rey Arturo, de esa misma comunidad. O sea, que conoce los intereses,
que conoce las problemáticas y que se regula a sí mismo y que se junta con todo. Que sea representante no quiere decir que es dueño, que sea representante no quiere decir que tiene el poder, quiere decir que simplemente representa, es un transmisor de un mensaje a un estadio mayor, porque así como habría representantes de una comunidad, eso luego se extiende a una territorialidad mayor, o sea, de ese representante comunitario surge un representante, por ejemplo, a nivel de un estado, de una provincia, dependiendo, vuelvo a decirte, en el país en el que estás y por lo tanto cómo se llama en tu lugar. Y a su vez, de ese conjunto, nuevamente de representantes de un lugar, encontramos un conjunto de representantes también de una nación, de un estado. O sea, ya no es una persona que es la que gobierna y un conjunto de 3 poderes que está regulado, sino que la iniciatocracia lo que te invita es a un gobierno de sabios. Ese consejo de sabios que tanto conocemos a través de ciertas culturas iniciáticas. Ese es el principio de gobernabilidad de la iniciatocracia, basada entonces justamente que quienes son esos representantes es porque pueden representar a otros, porque tienen autogestión sobre sí mismos, y que eso que a lo que están apostando a representar es porque pueden dar crédito de que lo hacen consigo mismos. Y así, vuelvo a decirte, en anillos de consejos hasta llegar al punto de esa representación mayor que sería la de una nación. El eje central, como te decía, de gobernabilidad, el ser humano como valor central, amar al prójimo como a ti mismo, la reciprocidad y el generar esto de regresarme curado a aquello que recibe. Dentro de eso después están las plataformas para generar desde ese lugar algo totalmente diferente y nuevo, como es, por ejemplo, un nuevo sistema educativo, que es la base para generar un nuevo sistema político. Un sistema educativo, como ya me lo habrás escuchado comentártelo en algún momento, que está basado en que no de una persona, como actualmente sucede, empieza a estudiar o empieza el ciclo lectivo en jardín de infantes, sus 3, 4 años, si lo completa todo el ciclo, se recibe de la universidad o inclusive después hace máster y MBA y no sé cuánta cosa, pero solamente para trabajar, para su vida laboral. La educación no te forma para la vida, te forma para ser un buen trabajador, propio o ajeno, pero no más que para el trabajo. El sistema educativo que te propongo es que ese sistema educativo está basado en generarte a vos para la vida misma. Que vos durante todo tu tiempo de educación lo que haces es desarrollar tu proyecto de vida. Que cuando concluís el sistema educativo, el ciclo lectivo, vos lo que tenés en tus manos es un proyecto de vida que has elaborado a través de los años, ¿sí? Donde tenés una claridad de dónde estás, hacia dónde quieres ir, y todo lo que has ido aprendiendo está en función de ese sistema educativo. Esto para contarte, por ejemplo, cómo sería una plataforma educativa dentro de un sistema de iniciatocracia como la que te estoy proponiendo. A nivel de otros tipos de plataformas, pues obviamente el comercio es fundamental, ¿sí? La manera de comerciar es fundamental. Pero para eso primero, por ejemplo, en países como Argentina, que vuelvo a decir, es el que tomamos como faro y que desde ahí alumbrar a todo el mundo con este nuevo discurso, pues gente, no sé cuánto, pero te dirá que el 90% de las calles de la infraestructura en Argentina aún son calles de tierra. No solamente que son calles de tierra, están hechas pelota, ¿sí? Solamente hay asfalto en las ciudades, solamente hay asfalto en lugares específicos, pero en la ciudad donde yo vivo, te corres 3, 4 cuadras de las rutas principales o del casco de la ciudad y te encontrás calles de tierra por todos lados, ¿sí? Se ha devastado el sistema ferroviario. O sea, como ves, hay un montón de cuestiones. O sea, ¿cómo vamos a generar un crecimiento si primero no generamos el sostén de ese crecimiento, que es la infraestructura, caminos, ¿sí?
todos los grandes imperios se construyeron a partir de los caminos, de la infraestructura. Nos lo muestra Roma, nos lo muestra inclusive en la era moderna. Los pueblos se han desarrollado a través del crecimiento y la extensión de la red ferroviaria. O sea, es fundamental el transporte, la comunicación, la integración. O sea, sin un sistema de infraestructura adecuada no hay manera alguna de poder generar una comunicación y que se establezca una red de comercio interna y hacia el mundo también, ¿sí? O sea, como ves, te estoy contando algunos pequeños detalles de lo que desde la iniciatocracia te estoy proponiendo, ¿sí? A nivel del sistema económico, como te digo, la reciprocidad, el ser humano como valor central, basta esta cosa de impuesto tras impuesto, tras impuesto, tras impuesto. Tenemos que generar un Estado que tiene que haber, ¿sí? Un generador, un punto, una función paterna, como digo, para administrada por un grupo, por un consejo de sabios, pero un Estado productivo, no que vive quitándole a unos para darle a otros y sobre todo para darse a sí mismo. No un Estado Robin Hood, sino un Estado productivo. Los Estados como tales tienen recursos que se pueden explotar, tienen empresas que se pueden mejorar, no como hoy en día que todas son a pérdida. O sea, hay un montón de maneras de generar dinero desde el Estado, un Estado que sea emprendedor, ¿sí? Estoy hablando de lo que es el sector público. Desde el sector privado, impulsar todo lo que hace a emprender, a que vos seas quien arma tu propio proyecto, con que puedas colaborar, armar una red de contacto con otros, ¿sí? De complementación, de integración. Bueno, como ves, hay un montón de pistas y de puntos que voy a ir contándote de aquí al 2027 y que vamos a apostar a implementar, obviamente en un proceso. Imagínate, lo que te estoy contando hoy es algo totalmente diferente a lo conocido. Sería ilógico pretender que de la noche a la mañana lo implementás, ¿no? Como si estuvieras apagando y prendiendo un interruptor. Esto se transforma en el tiempo, es un pasaje, es un proceso. Por eso el sistema educativo es la clave y el sistema de infraestructura es la clave. O sea, en lo particular, los dos primeros puntos de atención es sistema educativo y sistema de infraestructura. Teniendo esos dos pilares es que vamos a ir desarrollando todo el proceso hacia generar desde la iniciatocracia un nuevo discurso, un nuevo sistema, ya no basado en el uso, el abuso y el descarte, no basado en el juego del amo y del esclavo, sino en entender que todos somos dioses en potencia y que está en cada uno de nosotros lo que querramos lograr, que no hay alguien de afuera que me limita, sino que me limito yo mismo con mis inseguridades, con los límites mentales, con los límites emocionales y en lo real. No hay un otro, porque si yo creo que hay un otro, que es el que me limita, estoy cayendo en el juego otra vez del amo y del esclavo. O sea, no hay límites. Nosotros somos motivos caminantes, recorremos el territorio de lo imposible. Y esto que te estoy diciendo, hoy imposible, inclusive hasta parecería utópico, voy a apostar a la enseñanza iniciática, la que aplico para conmigo y la que te cuento y te transmito a vos para apostar a generar este sistema desde un lugar totalmente diferente. Vuelvo a decirte, si te gusta todo esto que te estoy contando, si sentís el llamado de esto que te estoy contando, pues unite a esta causa que estoy compartiéndote, me contactás, me escribís, sabés que lo puedes hacer al correo que tenés acá, info@new-mediohumanity.school, y me contás de qué manera, porque siempre todo siempre inicia desde el caos, poniendo orden con la palabra. Y hoy lo que yo estoy haciendo es poniendo orden a través de la palabra, orden en la generación de un nuevo sistema. Ojalá te haya gustado este encuentro, te haya transmitido y te haya logrado transmitir con más claridad, entonces, qué es al menos los lineamientos básicos de la, como te decía, de la iniciatocracia,
Y bueno, si te sentís, vuelvo a decirte, parte de esto que te estoy compartiendo, con gusto, nos acompañás y generamos realmente esa libertad interior. Como te digo, nosotros recorremos en este camino el camino hacia nuestra libertad. Y nuestra libertad interior también implica transmitir esta libertad a otros, pero entendiendo y respetando la elección de los demás, así como los demás respeten la nuestra. Soy Cristian Ceballos, nos encontramos cada viernes en los New Humanity School Live, en la actividad abierta que realizamos. También puedes participar de nuestras actividades, escribiéndonos a info@new-humanity.school. También lo puedes hacer a través de las sesiones y las consultas que te decía que brindo, tanto en particular, pareja y empresa. Sumate a nuestro grupo de Telegram, te digo, ya somos unos cuantos y queremos llegar a 500 a la brevedad. Y en este año 2023 de crisis o crash, lo que es un buen momento para nosotros es que esos sistemas hagan crisis. Y en esa crisis nosotros tener ese punto de referencia de que hay una manera totalmente distinta, que hay un contenido totalmente diferente al que podemos apostar. Nos encontramos entonces como todos los viernes a las 20 horas de Argentina. Ya la semana que viene, que sería, hoy es 26, el próximo viernes es 2 de junio, nos encontramos ya desarrollando nuevas temáticas correspondientes al mes en curso, que es lo que venimos haciendo ya desde algún tiempito. Muchísimas gracias y ojalá hayas disfrutado de este encuentro. Te invito a que vayas a nuestra página web y veas la nueva disposición, el lanzamiento otra vez que tiene en www.new-mediohumanity.school. Muchísimas gracias y nos encontramos el próximo viernes. Hasta luego.